Bien, buenos días a todos. Estamos aquí en directo con este nuevo encuentro que se llama Un viaje del miedo al amor. Está basado en un libro que se llama De la codependencia a la libertad. Es un libro bastante famoso. Y bueno, vamos a ir transitando este libro juntos y vamos a ir viendo qué propone el autor. Comienza con un modelo de un mapa, porque si vamos a hacer un viaje necesitamos un mapa, de cómo poder conectar con este miedo para poder contactar con el amor que somos. Imagínate que estás de pie en el centro de un gran círculo y que ese círculo a su vez está dividido en 3 anillos. Un anillo exterior, un anillo medio y otro interior. Y estos círculos radian desde ti hacia afuera. El anillo exterior lo vamos a llamar capa de protección. Es el hogar del adulto compensado. Al segundo anillo lo vamos a llamar la capa de los sentimientos y la vulnerabilidad. Es el hogar del niño vulnerable. Y el centro, el tercer anillo, lo vamos a llamar el núcleo del ser esencial, el lugar del testigo, ese que observa. Ahí nos vamos a encontrar con nuestra energía fluida y espontánea y podemos mirar todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros de una manera más amplia y objetiva. En su forma más elevada constituye un estado de armonía con nosotros mismos y con la vida, y este es el centro que los místicos han llamado el estado de unidad. Por eso lo describimos como un círculo, ¿no? Y nuestro viaje consiste en regresar a este núcleo interior, porque nosotros la mayor parte del tiempo vivimos en la capa exterior, en esta capa que dijimos que es la llamada de protección, ¿sí? Siempre estamos protegiéndonos del mundo. Este estado de control, en el que creemos que estamos protegidos hasta cierto punto de nuestros miedos, muy raramente somos conscientes de que nos encontramos ahí o por qué estamos ahí. Porque para nosotros ya es familiar estar en ese círculo externo de la protección. Pero como estamos ahí de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Por eso necesitamos realizar un trabajo interior para poder volver al centro, o sea, al núcleo, ¿sí? Y conectar con nuestra esencia. Eso es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Y lo que consiste el viaje, ¿no?, es ver cómo podemos llegar ahí. Vivir en esta capa de protección, claro, parece que nos sentimos seguros, es la zona de confort, lo que nosotros conocemos, creemos que ahí no hay peligro, pero justamente es ahí donde comenzamos a darnos cuenta que en nuestra vida algo va mal. Cuando nos aventuramos a entrar en la capa de la vulnerabilidad, que es la otra capa, la que sigue, la segunda capa, donde estamos en contacto con los sentimientos, nos empiezan a saltar recuerdos del pasado, cuando no se respetó nuestra vulnerabilidad, cuando nos sentimos traicionados. Es todo lo que tiene que ver con el niño interno. Y nos asusta ir ahí debido justamente a estos recuerdos. Una parte de nosotros hace todo lo que puede por evitar este sentir, este dolor, esta ansiedad. Por eso queremos mantenernos siempre en el reino de lo seguro y lo conocido. Por eso es que nosotros, nuestra vida, ¿no?, es un escapar continuamente del sentir. Estamos siempre en la cabeza. Por eso creemos que pensando y controlando no vamos a contactar con ese dolor. Todos huimos de ese dolor, no lo queremos sentir.
Pero resulta que hay otra parte de nosotros que sabe, que es esa parte esencial en el núcleo, esta tercera capa, que una energía desconocida y misteriosa nos empuja hacia ese centro. Es como una llamada, la famosa llamada, proviene de nuestro ser superior. Esa esencia, eso que somos, es lo que nos va a ayudar a enfrentar este dolor y este miedo que nosotros, usando la tercera capa, lo protegemos, ¿no? Entonces nosotros nos estamos moviendo constantemente entre estas dos fuerzas opuestas. Una que nos mantiene inconscientes, que es la tercera capa, que es la que creemos que estamos seguros, y otra que nos lleva hacia lo desconocido. Vamos a indagar en lo que es la capa de protección, ¿no? Esta la externa, la más externa. El propósito de esta capa es proteger nuestra vulnerabilidad. Es como un escudo que hemos creado para bloquear todas estas energías dolorosas y evitar que nos hagan daño. Y es la forma en que hemos sido capaces de mantener cierto control sobre estas energías que nos acechan. Nuestra capa de protección intenta evitar que sintamos ese miedo o dolor. ¿Y cómo lo conseguimos? Trasladando la energía a cualquier parte. A través de hacer cosas en el mundo, distraernos, pensar, a través de representar dramas, usando el sexo, la comida, cualquier adicción, para poder evadirme de ese dolor y de ese miedo. Una de las formas más comunes de proteger nuestra vulnerabilidad es adoptando un rol, una imagen propia. Todos hemos adoptado un rol, una imagen, con la cual nosotros vamos por el mundo, ¿no? Dando esa imagen y creyendo que somos esa imagen, ¿no? Esa imagen la usamos, esos roles, esos papeles, los usamos para escondernos. Hay papeles de ser el poderoso, la víctima, ser sexy, ser el buen samaritano, espiritual, encantador, el carismático, el inteligente, el divertido, el atlético. Nosotros podemos escondernos detrás de cualquier cosa que refuerce nuestro ego. Bien, para nuestra mente es impensable imaginar una relación sin una imagen propia de la cual poder depender. Sin esa imagen nos volveríamos muy vulnerables. Por eso sostenemos tanto la imagen. El ataque a nuestra vulnerabilidad, cuando fuimos niños, fue tan fuerte que si nosotros no nos hubiésemos protegido, no hubiésemos podido sobrevivir en estado de cordura. Pero desgraciadamente hemos llegado a sentirnos tan identificados y apegados a nuestra protección que inconscientemente se ha convertido en nuestra forma de vida. No es algo de lo que podamos entrar o salir de forma voluntaria. Hemos formado estas protecciones a tan temprana edad y de forma tan inconsciente que para nosotros ahora es una costumbre. Entonces mantenemos fuera todas las energías, quedando aislados y desnutridos. Y además nuestro escudo protector también mantiene nuestra energía encerrada dentro, desconectándonos de nuestros sentimientos y del libre flujo de nuestras energías vitales y creativas. Y la protección llama a la protección. Todo esto que nosotros le llamamos que tenemos conflictos con otros, con otras personas, se producen cuando dos capas de protección chocan entre sí. Nosotros a menudo sentimos que nos rechazan, nos sentimos vulnerables con otra persona.
Creemos que estamos dispuestos y abiertos, pero en realidad nosotros estamos situados en nuestra zona de protección, esperando que sea el otro el que se abra ante nosotros. Y luego nos indignamos cuando en retribución no tenemos lo que queremos. O sea, el otro no me da lo que yo necesito, no me entiende, no me comprende, decimos, ¿no? Demasiado a menudo nos perdemos en la interacción mutua desde la capa de protección. Intentamos encontrarnos el uno al otro en el corazón, pero si nos encontramos en nuestra capa exterior, es imposible abrirse. Mientras nosotros queramos influir en la otra persona, cambiarla, estamos en la capa de protección. Y esto incluye tener expectativas, querer herir a la otra persona, controlar a la otra persona, manipularla, culparla, decir algo sarcástico, juzgarla. Y empleamos toda nuestra energía en eso, porque creemos que así estamos protegiéndonos. Y no es fácil observar esto. Esto, claro, me parece muy bonito, yo lo estoy diciendo porque lo leo de este libro, todo muy bien, pero ¿somos realmente conscientes de esto? ¿Todos somos conscientes de que tenemos tendencia a estar a la defensiva? Entonces, ¿cómo se puede tomar conciencia de esta capa de protección? Haciéndonos justamente conscientes de ella y darnos cuenta de cómo y por qué se formó, sin juzgarla, porque mientras nosotros juzguemos esta protección y queramos cambiarla, que es lo que queremos hacer todos los que estamos en estos llamados caminos espirituales, pensamos que todo es cuestión de cambiar, de lograr, ¿no? Hola, Abraham. Bueno, gracias, pero no soy ninguna doctora yo. Bueno, bien, entonces, nuestro trabajo siempre consiste en eso, en querer cambiar y encima juzgarnos porque creemos que no lo logramos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que retirar. El juicio y el querer cambiar. Si no, yo no voy a poder tomar conciencia. Para poder disolver esto, tengo que comprender, que no es lo mismo que cambiar, ni lo mismo que juzgar. No se parece en nada, ¿no? Entonces, luego que pasamos de esta capa de protección, nos encontramos con la capa de vulnerabilidad, que es la que dijimos que es la que está en contacto con los sentimientos, el niño interno, ¿no? Ahí está nuestro niño herido y asustado. Nuestra energía consiste simplemente en energía libre que fluye y en sentimientos ahí. Es un estado de un niño respondiendo a su mundo. En el niño hay de todo. Alegría, ira, tristeza, silencio, yendo y viniendo, según los cambios de los acontecimientos y circunstancias a nuestro alrededor, ¿no? Si a nosotros, cuando éramos niños, nos hubieran apoyado y animado a descubrir y expresar esas energías, y todas las fuerzas, ¿no?, hubieran sido de comprensión y de amor, no nos hubiésemos mantenido en este estado que estamos todos, ¿no?, de protección. Pero, como no sucedió así, ahora todos sentimos desconfianza, ¿no?, y justamente miedo. Vamos a ver qué pasó. ¿Cómo fue que nuestra vulnerabilidad fue traicionada? A través de los tiempos, la sociedad y la religión han intentado con bastante éxito recluir al hombre en la conformidad, reprimiendo nuestra locura, nuestra sexualidad y nuestra autenticidad. Han utilizado el recurso del miedo y la culpa
para reprimir esas energías vitales y se nos infundió ese miedo con la amenaza de retirarnos el amor, la nutrición, la salvación. Nuestros padres, nuestras figuras educativas, nuestras figuras religiosas, fueron los instrumentos inconscientes de esta represión. Ellos no pudieron hacer otra cosa porque ellos también fueron víctimas de la misma represión. Entonces, si no nos comportábamos y nos convertíamos en lo que ellos querían, se iba a cortar esa fuente de amor y aprobación. Entonces nos impusieron los valores de la sociedad y de la cultura, ¿no? El culto a la locura es la cultura. Y así, en nuestro estado infantil inocente, renunciamos a esto a cambio de amor y aprobación. Y ahora nuestra vulnerabilidad está cubierta por una capa de vergüenza y shock. Debajo de esta vergüenza y shock hay profundos sentimientos de traición, dolor, ira, desesperación, por no haber sido aceptados como éramos, por haber sido malentendidos, por no haber sido apreciados, por tener que aprender a conformarnos, adoptar una forma de ser. Así aprendimos todos a reprimir. Y todo eso se guardó, toda esa ira y ese dolor está guardada en esa segunda capa, que le llamamos la capa media, la capa vulnerable. Y entonces, ahora, en una situación, viviendo en un mundo libre de violencia, ¿no? Represión e insensibilidad, no podemos mantener ese estado puro de niño porque necesitamos protegernos del mundo, ¿no? Entonces, estas heridas están enterradas porque justamente toda esta culpa, este miedo, esta falta de vida, ha hecho que creemos esta tercer capa protectora y no nos deja estar en contacto con nuestra esencia, que es el amor, ¿no? Por eso es un viaje del miedo al amor. La mayoría de nosotros, si no todos, hemos recibido este mensaje de que no estaba bien ser como éramos. Y este mensaje de que no estamos bien nos llegó de muchas formas. Algunos han sufrido de niños abusos sexuales, físicos, emocionales, fueron descuidados. A algunos nos llegó de la forma de no ser vistos o comprendidos, de sentirnos exigidos en que nos comportásemos o fuéramos de una manera que no era auténtica. Este mensaje llegó del exterior, ¿no? Bien. Y luego nosotros lo internalizamos. Y este mensaje nos invalidó y nos hizo perder contacto con nuestra energía, nuestros sentimientos, nuestra auténtica individualidad. Y así crecimos creyendo que hay algo que está mal en nosotros. Todos nosotros aquí, hola Abraham, acá en este mundo, todos sentimos que somos erróneos. Esa sensación de que no soy digno de ser amado, que hay algo malo en nosotros, se llama culpa. Es inconsciente. Bien. Entonces, este malentendido en nuestra capa media la llevamos todos como una profunda herida de indignidad. También llevamos otra herida dentro que está relacionada con esta. Y se trata del dolor de haber sido abandonado, privado, separado de la fuente de amor.
Por eso todos llevamos un miedo muy grande a ser privados de esta fuente. La mayoría de nosotros ya no estamos conectados con ese dolor, pero sí ese dolor sale a la superficie cada vez que nos permitimos acercarnos a otra persona. ¿Mm? Todo eso que nosotros hemos recibido de niños en forma de rechazo y abuso, solo va a agravar el dolor por la separación que experimentamos al nacer. Entonces todos llevamos dos heridas: indignidad y privación. Bien. ¿Cómo se trabaja con esta capa media, con esta capa de vulnerabilidad y sentimientos? ¿No? Primero hay que investigarla comprensivamente, con compasión y ternura. Recuerden que esta vergüenza, ¿no?, que nos ha hecho bloquear esta energía en nosotros, ¿no? Cuando entramos ahí a investigar para sanar esa vergüenza y ese shock de nuestro niño herido, a medida que nos vamos liberando de este peso de la culpa, del miedo al rechazo, la desaprobación, ¿no?, vamos a empezar a redescubrirnos. Esto nos va a preparar el camino para poder entrar justamente en ese tercer círculo, ese núcleo esencial, y poder sobreponernos a este miedo que todos tenemos. Tenemos que entregarnos y enfrentar el dolor. Bien. Pero experimentar el miedo y el dolor de nuestro niño herido abre un espacio amplio, ¿no?, en el que la comprensión y la aceptación de que el miedo y el dolor son simplemente parte de la vida. En lugar de luchar, que es lo que hacemos siempre, aprendemos a aceptar. Bien. Experimentamos el dolor psicológicamente como el padecimiento de haber sido abandonados en la niñez, pero eso nos permite llegar a ese anhelo profundo de nuestra alma. Y ese anhelo se sana a través de la meditación y al reconectar nuestra unidad con la existencia. Bien. Esperen que voy a adelantar esto. Así podemos entrar justamente en el trabajo, ¿no? Usando este mapa con el que hemos comenzado este encuentro, ¿no?, este mapa que nos lleva de este viaje del miedo al amor, esto de comprender esto de la protección que hemos erigido, la vulnerabilidad que protegemos. Mediante este proceso, justamente meditativo, en el que nos vamos a embarcar, ¿no?, vamos a llegar a intimar más con nuestro mundo interior. Las capas externas y media, ¿sí?, tienen su correspondiente localización energética en el cuerpo. Y ahora vamos a descubrir dónde están localizadas en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos encontramos en la capa de protección, que recuerden que es la tercera, que es la más externa, nuestra energía vibra desde el plexo solar o la cabeza. Fíjense que nosotros todos los mieditos que tenemos, o sea, cada vez que tenemos una situación de miedo, lo sentimos aquí, ¿m?, o en la cabeza. Esas dos zonas son las que están conectadas con esta vibración que se corresponde con la capa externa, con la tercer capa. Está localizada en el plexo solar y en la cabeza.
Entonces, cada vez que nuestra vulnerabilidad se siente amenazada, sentimos en el cuerpo una contracción en el plexo solar, ¿no? O al movernos para protegernos o cortar el miedo o el dolor, llevamos la energía a la cabeza. Por eso tanta gente sufre de dolor de cabeza, ¿no? Esta tensión crónica que a veces sentimos en los hombros, en el cuello, en la cabeza, en el plexo solar, es el resultado de toda una vida aprendiendo a protegerme. Para conectar con esta vulnerabilidad, tenemos que dirigir nuestra atención al pecho o al vientre. Bien, porque ahí es el hogar de nuestro niño asustado y herido. Y la cualidad de este niño es inconsciente, por lo tanto es femenina y es receptiva. Con este mapa en mente, localizar dónde observamos la energía en nuestro cuerpo en un momento dado, nos puede ayudar a aprender más sobre nuestros sentimientos y nuestro niño herido. Por ejemplo, si me siento amenazado y con desconfianza de alguien, voy a mover mi energía al plexo solar y me voy a proteger. Fíjense en que nosotros automáticamente a veces cuando hablamos con alguien cruzamos los brazos para proteger esa zona, ¿no? Cuando abordo a alguien desde mi capa de protección, recibiré a cambio el mismo tipo de energía y entonces este tipo de comunicación resulta el mundo del conflicto y las luchas de poder. Pero si me comunico desde un espacio de vulnerabilidad, lo voy a hacer desde el corazón o el vientre. Si abordo a alguien con vulnerabilidad, es mucho menos probable que la otra persona se sienta amenazada y es más probable que me responda desde su vientre o desde su corazón. Entonces lo que tenemos que sanar es el plexo solar y el vientre. Mientras nuestras heridas permanezcan sin curar, cada vez que nos enfrentemos con energías amenazadoras, condenatorias, con una crítica, automáticamente nos vamos a mover a esa zona, al plexo solar, y vamos a responder, ya sea atacando o desmoronándonos. ¿Qué significa sanar el plexo solar? Es hacerme consciente del momento en que este mecanismo se dispara y en lugar de reaccionar de forma inconsciente y habitual, responder de forma adecuada. Cuando nuestro plexo solar está sano, estamos centrados, perseveramos, corremos riesgos, tenemos poder. Estamos tranquilos y enérgicos, porque estamos justamente en contacto con esa capa profunda, ese núcleo de la esencia. Podemos usar la protección de forma clara y consciente, ¿sí? Y entonces nuestra agresión o desmoronamiento se van a ver reemplazados por una afirmación consciente de nuestra energía vital. En términos de nuestra vulnerabilidad, mientras las heridas permanezcan sin curar, vamos a tener dificultades para sentir o experimentaremos y expresaremos los sentimientos de forma exagerada e histérica. Tenemos miedo a abrirnos porque no queremos sentir el dolor. Ese es todo nuestro problema de los seres humanos. Por más que leamos 800.000 libros, hagamos 400.000 terapias, hasta que no tomemos conciencia de esto, ¿sí? No vamos a poder conectar con esto. Bien. Pero claro, nuestra vulnerabilidad ha sido tan dañada que estamos tan desconectados de los sentimientos y de justamente esta vulnerabilidad que necesitamos mucha paciencia para permitir la curación de nuestro corazón y nuestro vientre. Se sana en una atmósfera de amor, aceptación y compromiso para que esos sentimientos puedan regresar gradualmente. Tenemos que aprender a sentir sin miedo.
¿no? Sin escapar. Gran parte de nuestro viaje consiste en llegar a este punto donde podemos saber lo que estamos sintiendo a cada instante y aprender a expresar esos sentimientos en el momento adecuado. Bien. Este viaje nos lleva a través de nuestra capa de sentimientos, reconectándonos con nuestra vulnerabilidad, nuestra confianza, nuestra inocencia, ¿no? Peregrinando a través de los miedos y el dolor de este niño herido. Bien, tenemos que aprender a reconocer lo que sucede. No importa si nos estamos protegiendo o estamos sintiendo, si estamos actuando o nos encontramos en nuestra energía, si estamos centrados o reactivos, cerrados o abiertos. Lo importante es conectar, intimar con nosotros mismos, porque cada reacción, cada estado tiene una razón. Bien. Sin presión y sin juicio vamos a sanar todos esos sentimientos enterrados cuando afloren a la superficie. Bien. Esta curación implica dejar al descubierto material reprimido en nuestro inconsciente para redescubrir nuestra pérdida de vitalidad. Implica ponernos en contacto con este amor perdido por nosotros mismos y este anhelo de ser. Es importante, entonces, permitirnos, por eso vieron que todos hablan de esto de dar permiso, es que nosotros no nos damos permiso para ser. ¿Bien? Este viaje comienza con la investigación de la conciencia de nuestro niño interior, porque estos son los cimientos, ¿no?, de la curación y del regreso a casa. La inocencia infantil, la confianza, la espontaneidad con la que todos nacimos está cubierta debido a todos los traumas que fuimos sufriendo. Y ahora lo que encontramos cuando nos dirigimos dentro, cuando vamos hacia esa vulnerabilidad, es un núcleo de miedo, un mundo de miedos muy, muy profundo, de pánico, incluso terror. Y para poder sobrevivir, aprendimos ya desde una edad muy temprana a compensar, encontrar formas de compensar estos miedos. Pero por mucho que yo intenté compensar, eso no hizo desaparecer los miedos, sino que lo que logró es que se asentaran más profundamente en el inconsciente, o sea, enterrarlos aún más. Nuestro niño interior herido tiene una mente propia que funciona de forma totalmente independiente de la de nuestro adulto compensado. Él o ella viven en su propio mundo, un mundo basado en experiencias y recuerdos del lejano pasado, que son aún muy vívidos y afectan de manera importante, mi presente. Bien. En el fondo de la conciencia de nuestro niño herido, existe el miedo no reconocido ni aceptado. Y el miedo en sí no es el problema. Lo que es el problema es nuestra falta de conciencia y aceptación de ese miedo, lo que nos causa problemas. Porque saboteamos nuestra autoestima, nuestras relaciones, porque escondido en nuestro inconsciente hay un niño que ha perdido la confianza en sí mismo y en los demás. Por eso es normal en este mundo, ¿no?, que todos sintamos desconfianza de todo el mundo. Bueno, ya sabemos de dónde viene. Bien. Un niño que está profundamente asustado y hambriento de amor. Y ese niño responde de muchas formas inconscientes, desde ese miedo, desde el hambre,
y desde la falta de amor. La agitación y la rapidez con la que la mayoría de nosotros habla, se mueve, come, se mantiene ocupado, son algunas de las formas en que ese niño asustado se muestra. Bien. Nuestro niño interior herido no conoce la meditación ni sabe distanciarse de sus miedos. Claro, toda la vida hemos ocultado el miedo con un patrón de protección inconsciente. Entonces nuestro comportamiento adictivo no es más que el esfuerzo por conseguir cierto distanciamiento para no tener que sentir todo el tremendo miedo que tenemos dentro. Bien. Pero, ¿qué es el miedo? Tenemos profundos miedos de supervivencia, de no ser capaces de ganar suficiente dinero para mantenernos. Tenemos miedo de no funcionar bien sexualmente, de hacerlo mal, de ser impotentes, de no ser amados, de ser rechazados, no deseados. Tenemos miedo de que nos falten el respeto, de ser abusados, de que se nos ignore o se nos decepcione. Tenemos miedo de enfrentarnos a alguien, de no saber quién somos, y tenemos miedo de no saber expresarnos, de ser insignificantes. ¿Cuántos miedos, no? Y a un nivel más profundo todavía, existe el miedo al vacío y a la muerte, que probablemente sea la base de todos los demás miedos. Los miedos están relacionados con morir o desaparecer. Los miedos de nuestro niño interior están más relacionados con participar en la vida. Entonces, nosotros trabajamos con 4 miedos básicos del niño interior, todos originados de alguna manera en traumas infantiles. ¿Cuáles son los 4 grandes miedos del niño interior herido? Estamos como en un trance de aguante, hipnotizados, sin darnos cuenta de todo el dolor interno que estamos escondiendo. Mientras nos mantengamos en ese estado de trance, nos estamos engañando a nosotros mismos, haciéndonos creer que es menos doloroso negar el miedo que permitir que salga a la superficie. Porque el miedo nos hace que justamente cada vez nos aislemos más. Porque estamos desconectados de nuestro sentir. Y vivimos en modo supervivencia. Como le llama Gurdjieff, el hombre máquina o el hombre mecánico. Ese funciona bien aquí en el mundo. Bien. Bueno, acá da unos ejemplos. Que no los voy a leer los ejemplos. Nuestro miedo y nuestra vulnerabilidad se encuentran justo bajo la superficie de nuestra mente consciente, siempre a punto de ser despertados. Vieron que hoy en día todos queremos despertar, pero si no hacemos ningún trabajo interno no vamos a despertar nunca. Bien. Estos miedos pueden surgir en el momento en que nos permitimos acercarnos a alguien, ¿no? Cuando tenemos que correr un riesgo, cuando tenemos que expresarnos o tenemos que exponernos. ¿Bien? También pueden aparecer cuando hacemos algo que nos aleja de lo que es muy seguro y conocido para nosotros, ¿no? En la intimidad es el lugar más común donde tenemos que enfrentarnos con nuestro niño aterrado, y ese es el motivo de que la evitemos. Si vivimos en nuestro capullo,
protegido, y nunca lanzamos nuestra energía, ni corremos el riesgo de penetrar en lo desconocido, puede que nunca tengamos que enfrentarnos al enorme miedo que llevamos enterrado dentro, pero nos vamos a hundir en el aburrimiento, la frustración y la depresión. Es necesario tomar conciencia para salir de la negación. ¿Bien? Pero, ¿de dónde proviene el miedo? Probablemente hemos nacido con el miedo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya apenas nacemos, ya tenemos miedo de ser abandonados, de no ser nutridos, de no ser alimentados, ¿no? De no recibir caricias. Tenemos necesidades para sobrevivir. Cuando éramos niños no podíamos razonar, ¿no? Entonces lo que no entendíamos lo mandábamos al inconsciente. Ahí es donde empezamos a aguantar. Sentimos todos de niños que nuestra vulnerabilidad y nuestra inocencia fueron traicionadas. Bien. Al vecino se le activó la alarma, por eso sienten esa alarma. No es que esté pasando nada acá adentro. Bien. Entonces, estas cualidades que necesitamos para justamente trabajar con nuestro niño interior no las tiene. Entonces tenemos que atraer esas cualidades para poder sanarlo. El primer paso para sanar es aceptar el miedo. Hacen que escapamos del miedo, fingiendo que no existe, bloqueándolo con compensaciones, sintiéndonos víctimas, impacientándonos, enfadándonos con la existencia o con cualquier persona cercana por tener que sentir ese miedo y pánico, distanciándonos, juzgándolo, regresando de forma inconsciente e intentando que otra persona se haga cargo de nuestro niño aterrado. Esas son todas las maneras en que escapamos del miedo. ¿Por qué? Porque si yo me hago consciente de mis miedos, tengo miedo que mis miedos me controlen y dirijan mi vida. Por eso escapo de los miedos. Bien. Ejercicio. Explorar los miedos del niño herido. Primero, revisar los 4 miedos básicos, que los voy a volver a nombrar, que los dije al principio, ¿no? Presión y expectativa. Bien. Reacciona y dice, decimos ahora de grandes, ¿no? Yo no merezco esto. Qué injusta la vida conmigo. Es que es nuestro niño que está herido, ¿no? Es la parte de la exigencia. Nuestra reacción y exigencia están basadas en el miedo, centradas en la supervivencia, cargadas con la seguridad de que debemos actuar con urgencia para conseguir lo que necesitamos. Sin ello, no voy a poder salir adelante, porque el niño aterrado vive en un caos mental de competencia y lucha. Por eso tengo que pelear, resistir. Bien, dar batalla. El niño está lleno de ira. Quiero las cosas ya. Quiero iluminarme ya. Ya, deshacerme de todo ya. Entonces ve el exterior y reacciona como si estuviera mirando a través de los ojos de un niño, en un cuerpo grande ya, medio avejentado.
pero sigo mirando a través de los ojos de un niño desvalido y aterrado, que tiene que satisfacer urgentemente sus necesidades. ¿Mm? Así fue en el momento en que nacimos. Y aún sentimos y creemos que el mundo es exactamente como era entonces. Y aquí en este mundo todos tenemos muchas necesidades que no fueron satisfechas. La necesidad de ser amado, apoyado, escuchado, validado, aprobado, de saber que la otra persona está ahí para que podamos encontrarla a nivel energético. Por eso reaccionamos y exigimos, porque sentimos que no conseguimos lo que necesitamos. ¿Mm? El niño interno entra en pánico. Pero en lugar de comunicar ese pánico, reacciona. Bien. Voy a contar este caso que cuenta acá el autor porque viene al caso. En una sesión de pareja tenía muchos problemas en su vida sentimental. Ella se quejaba de que él era insensible y atropellador. Y él se quejaba de que se sentía controlado cuando ella le recordaba cómo debía ser. No conseguían escucharse el uno al otro, no podían penetrar en el conflicto, porque, sin una comprensión de lo que sucedía, lo único que podían ver era que el otro era una amenaza para su niño interior. Para conseguir avanzar un poco en estas situaciones, tenemos que aprender a conocer, a familiarizarnos con nuestra agresividad y nuestra exigencia. ¿Qué miedos se encuentran detrás de nuestras exigencias y expectativas, detrás de nuestras reacciones? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos deseando? Nosotros no nos tomamos el tiempo para hacernos estas preguntas. Simplemente reaccionamos. Como nuestra confianza ha sido dañada de forma tan profunda, a todos nos ha sucedido. Ahí se reconectó. Ahí reconectó de vuelta. Acá abajo hay restablecer. Bueno, ahora cualquier cosa ya sé que acá tengo que tocar. Bien, volvamos a lo que estábamos con este asunto del programa. Bien, entonces, ya de niños aprendimos esto, que afuera ahí no había nadie, excepto nosotros mismos, que se ocupara de nuestras necesidades más profundas. Entonces nos convertimos en el protector alerta de nuestro niño aterrado. Y aprendimos, con nuestra atención y nuestros sentidos enfocados hacia afuera, a controlar y manipular nuestro entorno de la mejor manera posible para mantener podemos hacer el papel de víctimas, controlando a los demás, al hacerles sentirse arrepentidos y culpables de lo que nos han hecho. O podemos hacer el papel de tiranos y abrumar y controlar a los demás por medio del miedo. Este niño aterrado se comporta como lo haría cualquier niño para conseguir lo que quiere. Reacciona como un niño cuando no consigue lo que quiere. Nada más que ahora tiene la mente sofisticada de un adulto y se puede llegar a transformar en un monstruo. Esperamos llegar tarde sin consideración, sin importarme haber tenido que hacer esperar a alguien. Sacarle la comida del plato al otro. Esperar a que los demás paguen nuestros gastos o no pagar nuestras deudas. O dejar todo desordenado, esperando que otra persona venga a ordenarlo. Todo eso nace de nuestras exigencias. Y nos quejamos de que las cosas no son como quisiéramos, pero no estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Nos sentimos irritados cuando algo es demasiado difícil y dejamos que los demás hagan el trabajo. Y luego los culpamos porque las cosas no salen como queríamos. Esto sirve para encubrir los profundos
miedos y la vulnerabilidad que tenemos dentro. Estamos llenos de resentimiento porque no se han satisfecho nuestras necesidades. Entonces nos sentimos enfadados y decepcionados. Cuando por cualquier motivo no se cumplen nuestras expectativas. Y en ese momento de decepción nos sentimos abandonados. Y ello desencadena todas las decepciones que sentimos de niños cuando no se nos amó, comprendió, aceptó, aprobó. Pero en lugar de sentir ese dolor, seguimos reaccionando y culpando al otro. La causa de nuestras reacciones y exigencias es el rechazo a sentir el miedo y el dolor de la decepción con respecto a nuestras expectativas. Por eso vieron, está muy de moda, bueno, no sé si hoy en día, pero bueno, o hace mucho, qué sé yo, esto de, tiene baja tolerancia a la frustración. Yo creo que todos tenemos baja tolerancia a la frustración. Pero bueno, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no?, que la viga en el de uno. Cuando comenzamos una relación, nunca tenemos la menor idea de lo que nos espera en el futuro. Conocemos a alguien, nos enamoramos, pero debajo se está cocinando un drama completamente diferente a lo que se muestra acá en la superficie. Bien. Todos tenemos una canasta, una bolsa, una caja en la que hemos guardado todas las necesidades que nos fueron satisfechas en la infancia. Y esta canasta o caja o bolsa la hemos guardado en el fondo del sótano. Y ¡puf!, me olvidé. Puede que ya ni siquiera sepamos lo que es una necesidad. Pero al estar enamorados empezamos a tener recuerdos de esta canasta. Y con esos recuerdos surgen todos esos deseos secretos de ser amados que habíamos guardado en esa canasta. Así que inconscientemente hacemos un viajecito al sótano y empezamos a buscar la canasta. Al encontrarla decimos, esta persona dice que me ama. Vamos a comprobarlo. Vamos a probar la necesidad número 8. La número 8 no es demasiado importante. Como es una necesidad pequeñita, nuestra pareja seguramente estará encantada de satisfacerla. Después de todo, ¿no se trata de eso el amor? Entonces nuestra pareja busca en su canasta y saca una de sus necesidades. Y este juego puede continuar durante mucho tiempo. Cuanto más cómodos y en confianza nos encontremos con la otra persona, más crecen nuestras expectativas. Al fin y al cabo, llevamos esperando toda una vida para que se satisfagan estas necesidades. Entonces, un día empezamos a sacar las necesidades grandes y las importantes. La persona dependiente saca: quiero que siempre estés dispuesta para mí. Y la persona que es antidependiente saca: quiero que me des espacio, todo el que necesito, pero no quiero que me dejes. Puede que nos aislemos y retiremos, que culpemos al otro o que nos volvamos maliciosos o abusivos. Con el tiempo el niño asustado deposita en su pareja todas las necesidades que nunca fueron satisfechas por papá o por mamá. Y entonces es cuando empieza el problema. Porque en el fondo creemos que el amor significa que ahora sí serán satisfechas y que la otra persona debería servirme de cobijo para mis mieditos y mi dolor. Y eso creemos que es el amor. Dos niños inconscientes, cada uno con sus miedos,
sus necesidades insatisfechas, sus exigencias y expectativas interactuando entre sí, ¿qué van a crear? Un auténtico caos. Estos dos niños heridos y necesitados se enfrentan el uno al otro y ninguno es capaz de comprender o satisfacer las necesidades del otro. Se acercan entre sí no con vulnerabilidad, sino con exigencias. Podemos continuar durante años llevando la carga de todos nuestros miedos y necesidades, negándolas, minimizándolas, manteniéndolas inconscientes, con la esperanza de que algún día van a ser satisfechas. Quienes invaden y quienes se sienten invadidos. Vamos a empezar con ser invadido. A menudo ni siquiera sabemos lo que es respetarnos a nosotros mismos, lo suficiente, como para fijar límites y hacer saber a los demás que están invadiendo nuestro espacio. Porque de niños no fuimos capaces de desarrollar. Descubrió que cuando se acerca a alguien, especialmente en sus relaciones íntimas, uno de sus mayores problemas es respetar sus propias necesidades. Aunque es muy energética, creativa, es tímida y se camufla con la gente, que a menudo la domina con facilidad. Considera que intentando ser sensible a los deseos de su pareja, a menudo se extralimita y en este proceso de intentar darles lo que quieren, pierde el contacto con sus propias necesidades. Pero le aterra la reacción de la otra persona, porque tiene miedo que el otro se enoje o que la rechace. Bien, entonces después de estar un tiempo con alguien, empieza a sentirse resentida, porque siente que su pareja no es sensible con ella. Se siente traicionada. No puede comprender por qué la otra persona no la ama lo suficiente para darle lo que ella desea y necesita. Siempre se lo tengo que estar diciendo. Y ve cómo repite ese patrón. Entonces saca la conclusión de que tendría que tener más confianza y fe en la gente y que así, eventualmente, ellos respetarán más sus sentimientos. Una larga espera. Ahora, ¿qué pasa con el que invade? En el otro extremo, el que invade, nuestro niño aterrado puede ser un gran invasor de espacio. Simplemente atropellamos a otras personas para conseguir lo que queremos, convencidos de que o comes o te comen. Esta creencia está escondida en un miedo de supervivencia inconsciente que se encuentra cubierto por formalidades sociales. A menudo ni siquiera nos damos cuenta, obviamente, como es normal, no nos damos cuenta, bien, de que nuestro comportamiento hacia los demás es agresivo y violento. O sea, estoy siendo agresivo y violento, pero no me doy cuenta. Vamos a ver el ejemplo de Carla. Carla es una invasora de espacio. Es una rubia, joven de 29 años, tiene energía magnética y usa su sexualidad y su firmeza para conseguir lo que quiere. La gente encuentra que estar a su lado es interesante y emocionante. Se sienten atraídos por su energía y poder, pero también desconfían de sus artes de manipulación. Ella necesita mucho espacio para expandirse, pero no es nada sensible con las necesidades y el espacio de los demás. Y entonces tiende a dominar. Y cuando alguien saca fuerzas para oponerse, ella culpa a los demás de que son tensos y represivos, porque no es consciente de la forma en que está usando su poder para controlar. Entonces juzga a los demás porque son muy débiles y emocionales, solo porque le aterra pensar
que si ella permite que su propia vulnerabilidad salga a la superficie, no va a poder sobrevivir en el mundo y va a ser dominada y controlada por los demás. Se da cuenta de que la gente se queja a sus espaldas y sus parejas desaprueban su dureza e insensibilidad. Pero ella siempre encuentra motivos para culparlos a ellos de que no la comprenden. Fíjense en estos juegos, ¿no? Si no son los del mundo, ¿no? Los normales acá, en el mundo de la locura este. Para nosotros es muy difícil ver o sentir nuestro propio niño aterrado. Podemos verlo y sentirlo en los demás, pero somos reacios a dirigir el espejo hacia nosotros mismos. Tenemos que comprender esto. Cuando nos relacionamos por medio de la reacción y la exigencia, saboteamos el amor, el respeto y el crecimiento. Saboteamos el amor porque nuestra actitud y comportamiento están centrados en nosotros mismos y no respetamos al otro. Saboteamos nuestro propio respeto porque en el fondo sabemos que cuando actuamos desde la exigencia no nos honramos a nosotros ni a los demás. Y saboteamos nuestro crecimiento interno porque en este espacio nos enfocamos hacia el exterior, porque estoy siempre queriendo conseguir lo que quiero, porque estoy culpando a los demás porque no lo consigo. Entonces, acá se me trabó el libro ahora, esperen que ahora voy de vuelta para atrás. Entonces, la fuente y el combustible de las reacciones y las exigencias proviene de las expectativas. Todos tenemos expectativas respecto a los demás, pero si se mantienen de forma inconsciente, van a destruir la armonía que deseamos tener y van a convertir a los demás en objetos de nuestros deseos. Tenemos las mismas expectativas de las situaciones y de la vida en general, y esto impide de forma efectiva el crecimiento del espacio interior más profundo de confianza y gratitud. En lugar de sentir nuestro miedo, nos trasladamos al niño exigente y nos sentimos víctimas de los demás, de la vida y de las situaciones. Y para conseguir más conciencia de nuestras exigencias, tenemos que explorar nuestras expectativas, obviamente. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Primero porque no queremos admitir de que las tengamos. No, yo soy una persona muy espiritual. Claro, intelectualmente comprendo que estoy solo, pero cada vez que alguien me decepciona y corta mis expectativas, ¿qué siento? Ah, ahí se acabó mi comprensión. Espero que la gente me dé tanto como yo le doy. Espero que la gente sea siempre justa conmigo. Espero que los íntimos me digan la verdad. Todo lo que espero. ¿Cómo resolver nuestras esperanzas o expectativas? Bien. Una de las maneras es darme cuenta de que cuando me siento decepcionada y reacciono, ya sea culpabilizando a otros con ira, resignándome, aislándome, dependiendo de nuestro temperamento, podemos lanzarle a la otra persona nuestra ira y decepción por no satisfacer nuestras necesidades, o podemos esconderlas dentro y dejar que se sigan cocinando en su salsa. Explotamos. Ay, yo aguanto, pero llega un momento que exploto.
Es penoso ver lo mucho que esperamos y que no queremos verlo. Siempre que nos sentimos decepcionados o enfadados, es porque existe alguna expectativa que no se cumplió. ¿Cuál es? Acá cuenta el autor, dice: yo soy especialmente sensible a las personas que se jactan de ser gurús y se consideran iluminados. Me ponen furiosos. ¿Por qué? Bueno, porque espero que la gente sea honesta, especialmente con respecto a algo como la iluminación. Entonces cuando lo hacen me siento abandonado y traicionado. Bien. Otra forma de descubrir nuestras expectativas es investigando lo que se esconde detrás de nuestros juicios. Justo detrás de algún juicio hay algo que deseamos o esperamos de alguien. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso el autor comenta, ¿no? Que él descubrió que a menudo él era muy estricto en sus juicios, que no penetraba en profundidad para darse cuenta de cuál era la herida que lo había provocado. Una tercera forma para empezar a identificar nuestras expectativas es elegir a alguien cercano a nosotros, ¿no? Con la persona que tengamos la relación más importante, y fijarnos de qué manera podríamos culpar a esa persona. Culparla por todo lo malo que tenga, por todo lo que no me da, por todo lo que debería cambiar. Y bajo cada una de esas acusaciones hay una expectativa. Otra manera es reconocer nuestras expectativas investigando en distintas áreas de nuestra vida. ¿Qué expectativas tengo respecto al sexo? ¿Cómo quiero que me hagan el amor? ¿Cómo quiero que alguien esté a mi lado en el aspecto emocional? ¿Cuán espiritual quiero que sea mi pareja? ¿Qué es lo que espero en términos de supervivencia? ¿Qué expectativa tengo de que la otra persona sea poderosa, clara, segura y que se mantenga así? ¿Qué expectativas tengo de que la otra persona sea capaz de ponerme límites? ¿Qué expectativas tengo de que la otra persona sea alegre, positiva? Cuando empezamos a investigar todas estas expectativas, nos damos cuenta de lo que sentimos en nuestro cuerpo a medida que vamos repasando esto. ¿Mm? Bien. Hay expectativas positivas y expectativas negativas. Vamos a ver de qué se trata. Cuando no se cumple una expectativa, podemos explotar, así, o implosionar, hacia adentro. Cuando explotamos, se trata de expectativas positivas que se encuentran tras nuestra ira o nuestros juicios. Llevan la energía que provoca el sentimiento en la mente de nuestro niño de que nos merecemos conseguirlas. Las llamo positivas, ¿no? Porque nos ayudan a reconocer y buscar esas necesidades insatisfechas, el agujero interior que están cubriendo. Estas expectativas cubren ese agujero interior. En lugar de sentir el miedo y el dolor, transformamos la energía en la expectativa de que alguien o que la vida va a llenar ese agujero. Y ahora vamos a ver las expectativas negativas. Son creencias que mantenemos que nos impiden admitir que realmente que deseamos o esperamos algo. Esto hace que nos sea mucho más difícil identificar nuestras expectativas, porque no hay energía. Cuando yo niego tener necesidades o deseos, o cuando nos sentimos tan indignos que no queremos merecer nada, escondemos nuestras expectativas en lo más profundo
pero es más difícil llegar a ellas. Bien. Por ejemplo, algunos de nosotros vivimos en el error de creer que no necesitamos nada de nadie. Otros tenemos tanta vergüenza que creemos no merecer nada. Aún así tenemos expectativas, pero estas salen de manera indirecta en la forma de sentimientos inexpresados, en depresiones crónicas, malicia, agresión pasiva o violencia manifiesta. Encubrimos nuestras necesidades con pensamientos como: no está bien necesitar a nadie, tenemos que aprender a ocuparnos de nosotros mismos. No sirve de nada querer o necesitar algo porque de todas maneras no lo voy a conseguir. Cuando expreso una necesidad solo consigo frustrarme, así que ¿para qué me voy a molestar? Las hemos negado durante tanto tiempo que ahora se hace muy difícil traerlas a la conciencia, ¿no? Las expectativas negativas, se encuentran en lo más profundo de nuestras heridas internas. Y nos crean una profunda desesperación por no llegar a ser nunca amados, aceptados o comprendidos. Bien, investiguemos. ¿Qué es lo que crees que pasaría si realmente te abres? ¿Cómo te decepcionarán? ¿Notas algún patrón en este sentido? Nuestras expectativas negativas son poderosas porque se convierten en profecías que se cumplen. Bien, ya sé que nuestras expectativas surjan en forma de ira, de decepción, de acusación, o puedan ser identificadas por una creencia negativa que cubre nuestros deseos y necesidades. De todas formas, cubren un lugar dentro que está profundamente herido y hambriento. Al mirar desde la conciencia del niño, la realidad que vemos en el presente se encuentra distorsionada. Nuestro niño interior proyecta en el presente lo que experimentó hace mucho tiempo con todos los miedos y la desconfianza provenientes de la experiencia. De hecho, puede que el presente sea mucho más seguro y lleno de amor de lo que creemos, pero no lo podemos ver, porque reaccionamos como lo haría un niño. Y para descubrir a este niño, tenemos que descubrir las expectativas. Sin conciencia ni comprensión, nos sentimos víctimas de los demás o de la existencia. Bien, en lugar de ver que somos nosotros los que estamos creando todo eso. Pero al identificar el patrón con una profunda compasión y perspicacia, podemos empezar a cambiarlo. Más adelante vamos a ver cómo cambiarlo. La mente de nuestro niño, basada en la experiencia de nuestra niñez, ha formado creencias y repite patrones, y nosotros tenemos que encontrar una manera de salir de esa película que está distorsionando nuestra realidad con proyecciones del pasado. Bien. A ver. ¿Cómo demostramos nuestras reacciones y exigencias? Recordemos que el niñito asustado o niñita está volcado en conseguir lo que necesita. Es muy tenaz y esta tenacidad está escondida detrás de estrategias. Las estrategias son la manera en que yo consigo lo que quiero. La mente del niño tiene expectativas inconscientes. Cuando no se cumplen, sentimos dolor porque no lo conseguimos o usamos alguna estrategia para conseguirlo.
Si sentimos el miedo o el dolor de no conseguir lo que necesitamos, o de que nuestra expectativa no se haya cumplido, entonces no estoy usando ninguna estrategia. Pero cuando no quiero sentir el dolor o el miedo, uso una estrategia para evitar sentir el dolor o el miedo. Veamos la estrategia número 1. Se llama el martillo. Pum. Sí, el martillo que te da por la cabeza. Bien. Exigencia y condena. Dámelo de una vez. Estoy harto de tus excusas. Nunca estás a mi lado. ¿Para qué mantienes una relación si nunca te interesa dedicarle algo de tiempo? Yo quiero tu energía y la quiero ahora. Este es el niño exigente. Cuando no consigue lo que quiere se enfada y exige. Y la energía de la exigencia es como un martillo. Pum, pum. Que dice, yo me lo merezco. Lo quiero ahora y no me importan tus necesidades o tus excusas. Cuando somos niños hacemos rabietas, pero de adultos nos volvemos violentos y abusivos. La energía del martillo es agresiva. Si yo el otro día me di con el martillo en el dedo y me dolió mucho. Usamos el martillo para intimidar y dominar a la otra persona y así conseguir lo que queremos. Esto puede ser bastante irracional, instintivo e impetuoso. La carga que hay tras el martillo puede ser muy fuerte, porque está alimentada por la ira de un niño que ha sido abusado, ignorado, violado, humillado, y que lleva consigo la convicción de que esta es la única manera de conseguir lo que uno quiere. La condena forma parte del martillo. Detrás de la condena está la exigencia de que la otra persona cambie. La energía de condena es energía de martillo. La condena nos hace sentir bien a cierto nivel, porque no tenemos que sentir el dolor de no conseguir lo que queremos y no tenemos que responsabilizarnos de nuestro papel. Culpamos a los demás. Bien. Todos culpamos a alguien, pero si lo hacemos de forma inconsciente, eso destruye las relaciones. Hay una línea muy fina entre aprender a expresarme con pasión y culpabilizar, que es tan fácil lanzarse un ataque de la otra persona en lugar de solo expresar el dolor y la frustración. Cuando usamos el martillo, provocamos que los demás se sientan intimidados o enfadados y se cierren. Eso no hace más que aumentar nuestro pánico, el pánico de mi niño interno, el mío y el de la otra persona. Entonces el martillo sale con más fuerza aún. Y cuando usamos el martillo nos gratifica sentir que por lo menos nosotros no nos hemos desmoronado y podemos expresar con fuerza, pero siempre que se use esta energía, no para expresar solamente, sino para afectar a la otra persona, y esto es una estrategia. Estrategia número 2. El gancho. Manipulación. El niño aterrado en el cuerpo de un adulto usa todo tipo de formas ingeniosas para manipular. Manipulamos a través del dinero, del amor, del sexo, la inteligencia, el poder, la edad, la culpa, las concesiones, la adulación o simplemente quedando bien. Manipulamos haciendo pucheros o pasando de todo y simulando que no nos importa o no necesitamos nada. Ya desde muy pequeños aprendimos a manipular. Observábamos la situación que teníamos delante y calculábamos cómo manejar la cosa para conseguir lo que queríamos. Este fue un mecanismo de supervivencia magnífico,
para ese momento. La manipulación es engañosa, calculadora y deshonesta. Con el gancho, básicamente, usamos nuestra inteligencia para controlar a la otra persona a través del engaño. Yo conozco una persona en mi familia que dice la psicotonta, le llaman. Le hacemos la psicotonta al otro. Claro, pues son tontos los demás, ¿no? Yo soy muy vivo. Lamentablemente, nuestro comportamiento manipulador se vuelve inconsciente y luego repetimos sin darnos cuenta. Pero los demás sí que lo ven y sienten nuestra manipulación. Entonces se alejan para protegerse. Entonces cuando nuestro niño se siente aún más abandonado y asustado, encuentra más motivos para usar la psicotonta y ser político. Hay que ser político. Dado que la honestidad y la sinceridad nos fueron bien de pequeños, no vemos ningún motivo para pensar que ahora nos van a ir mejor. Y veamos el ejemplo de Mina, que es una italiana bonita y poderosa, de 30 y tantos años, que es muy cariñosa y autoritaria. Ella atrae a los hombres que buscan una madre y luego les hace de madre hasta morir. Por supuesto, ella cree que su energía educativa es inocente y generosa. No ve la manipulación que existe en el fondo. Sam es un hombre rico que le da todo a su amada. Ella se siente abrumada por su generosidad y tiene una ligera sospecha de que él se ha hecho dependiente de ella. En el fondo, se encuentra resentida. Pero Sam cree que él solo es un hombre cariñoso. Bien. Vamos a ver otra. Hola Liz, ¿cómo estás? Esperemos que no se vuelva a desconectar esta cosa, porque se estuvo desconectando toda la mañana. Esta tercera estrategia se llama el cuchillo. Venganza. Es como el Chucky, ¿no? El Chucky, vieron que va con el cuchillo. Cuando alguien nos hace daño, registramos el dolor. Algunas veces reaccionamos de inmediato, pero a menudo, cuando nos han herido, nos quedamos como humillados, ¿no? Como para responder, y nos guardamos la herida bajo una máscara, simulando que no pasó nada. Pero dentro no nos quedamos tranquilos hasta que le devolvamos con la misma moneda, ¿no? Ya que una herida a nuestro propio respeto es la forma más profunda de herida que puede existir. Cuando sentimos que el otro nos falta el respeto. ¿Quién no lo ha sentido, no? Bien. Entonces, en una relación en estado de inconsciencia, la venganza es un poderoso impacto. Sin darnos cuenta, nos estamos vengando de la gente por las heridas del pasado. Una persona viene, reabre nuestra herida en el presente, ¿no? Se lleva toda la artillería de nuestro ataque por resentimientos enterrados y queremos herir a la otra persona por todas esas heridas que llevamos dentro. Esto no lo hacemos de manera racional, obviamente. Lo podemos hacer de forma directa, castigando, aislando, rebajando a la otra persona, ¿no? Siendo sarcástico, pero también podemos hacerlo de forma indirecta, haciendo algo que sabemos que puede herir a la otra persona cuando lo descubra. Básicamente, cuando nos sentimos heridos, en cuanto nos recobramos, ¿no?, de ese colapso, planeamos cómo ajustar las cuentas. Me la va a pagar, ¿no? Bien.
Nuestra inconsciencia en relación con nuestras estrategias nos provoca mucho sufrimiento. Cuando usamos una estrategia, perpetuamos la desconfianza que nos llevó a crear esa estrategia. Cuando usamos el martillo, el gancho o el cuchillo, mayor es nuestro convencimiento de que esa es la forma de poder sobrevivir y que no es seguro abrirse y ser vulnerables. La gente reacciona a nuestras estrategias. La desconfianza que acarreamos desde la niñez crea esa traición que tanto tememos y después se hace aún más profundo nuestro convencimiento de que abrirse y hacerse vulnerables nos va a traer un cambio. Veamos la estrategia número 4, el plato de la limosna. Vamos a ver cómo funciona esta estrategia. Seguramente que escuchando todas estas estrategias se van a sentir identificados con alguna porque es evidente que acá estamos todos locos, bueno, y usamos esto. Bueno, hay gente que no, que es muy perfecta y espiritualmente perfecta y no, pero los que somos totalmente imperfectos nos damos cuenta. Fíjense en cómo funciona esta estrategia número 4 del plato de la limosna. Por favor, no te marches aún. Me dijiste que te quedarías un poquito más. No tienes que trabajar hasta más tarde, una horita más. No te pido demasiado, un poquito más de tiempo. Esta estrategia es la que usamos cuando caemos en la vergüenza y la humillación y empezamos a suplicar. Nos sentimos desesperados. Hemos renunciado a todos los esfuerzos por mantener nuestra dignidad y lo único que nos importa es conseguir el amor. La energía de la súplica es humillante y nos descalifica. Cuanto más suplicamos, peor nos sentimos. Está motivada por una sensación de pánico y de pérdida tan grande que no podemos hacer otra cosa más que suplicar. Algunos de nosotros somos mendigos porque todo el tiempo estamos anticipando el rechazo. Lamentablemente, esta misma sospecha provoca que todo se convierta en realidad, creando la respuesta que tanto miedo tenemos. Anticipando el rechazo nos convertimos en mendigos y la otra persona se aleja o nos deja por culpa de nuestra súplica. Estrategia número 5. El plato de limosna volcado. Resignación. Nos retiramos en desesperación porque en la superficie hemos perdido nuestra energía para cambiar a la otra persona. Nos sentimos impotentes y nos retiramos a nuestra cueva, como los osos, ¿no? A ese lugar interior conocido y seguro, pero aislado. Tapamos la entrada de la cueva con una roca y nos sentimos solos. Muchos de nosotros estamos familiarizados con ese lugar, pues es a donde siempre hemos ido, cada vez que una estrategia nos ha fallado. Bien. Puede que gran parte de nuestra niñez haya estado llena de sentimientos de impotencia y resignación, por lo que no es de sorprender que volvamos a sentirlos una vez más. Pero al igual que sucede con las otras estrategias, esto se convierte en una profecía autocumplida. Y en lugar de mantenernos conectados con la otra persona o con la vida y sentir y expresar nuestro dolor, nos aislamos y retiramos, volviendo repetidamente a ese refugio interior solitario, pero conocido y seguro. La resignación no es una solución legítima para nada. No podemos vivir sin amor. La renuncia nos lleva de forma más profunda a la depresión o al cinismo. Muchos nos resignamos durante un tiempo, pero como nuestra necesidad de amor es tan fuerte,
en algún momento salimos de la cueva y lo volvemos a intentar. Y así continuamos hasta que nos volvemos a dar cuenta de que no estamos consiguiendo lo que queríamos. Una vez más hacemos uso de nuestras estrategias que no funcionan y volvemos a la cueva. No es un patrón muy feliz, sin embargo es lo que hacemos todos. ¿Cómo salir de esta montaña rusa deprimente y despiadada? Tenemos que penetrar dentro y sentir el miedo y el dolor que estamos evitando con nuestras estrategias. Bien. Del tema de las estrategias y cómo identificarlas y cómo salir de ellas es de lo que vamos a hablar la próxima. Ahora los voy a saludar, a despedir porque ya hace como más de no sé cuánto hace ya. Esperen que me voy a fijar cuánto hace. Hace casi 2 horas que estamos hablando. Bien. Así que los saludo a Abraham y a Liz que estaban aquí y a los otros que están ahí y que no sé quiénes son. Pero gracias por acompañarme y nos veremos a la tardecita con los otros 2 encuentros que faltan.